Gracias, presidenta. Lo primero que quisiera recordar es que nosotros tenemos la obligación, de acuerdo con el artículo 67 de la Constitución, de despachar proyectos debidamente financiados. La norma pertinente dice: no podrá el Congreso aprobar ningún nuevo gasto con cargo a los fondos de la Nación sin que se indiquen al mismo tiempo las fuentes de recursos necesarios para atender dicho gasto. Presidenta, yo he buscado en el articulado del proyecto que se nos propone, la norma donde se señale de dónde salen los 120.000 millones de pesos que este año el Ministerio de Hacienda tendría que entregarle al Transantiago, tanto por la vía directa como también el efecto espejo en regiones. Y no encuentro esa norma. Puede que en la lectura que yo he tenido que hacer del proyecto no la haya encontrado, pero lo he revisado y no encuentro el artículo donde se diga de dónde van a salir estos recursos. Tengo que sí señalar que el informe financiero dice que el mayor gasto que representa este proyecto de ley se financiará con recursos de la partida del Tesoro Público. Pero la pregunta es, ¿tendremos 120.000 millones de pesos a esta altura del año? A esta altura del año para suplementar los recursos de esta ley, los recursos del Transantiago y el efecto espejo en regiones. Yo creo que ahí tenemos una pregunta clave e insisto en que el articulado no lo dice y a mi juicio debiera decirlo, porque la única manera de traspasar estos recursos es que la ley señale de dónde van a salir estos dineros. Se hace aquí un gran alarde, en mi opinión, por el efecto espejo, por los recursos que vamos a recibir las regiones y que quienes representamos a las regiones de nuestro país debiéramos votar a favor porque aquí hay recursos significativos para nuestras regiones. Yo he tratado de hacer seguimiento de los recursos espejo en mi región y la respuesta que siempre recibo es que hay muchos recursos emposados en el Ministerio de Transporte, que los recursos no están llegando en su totalidad a las regiones. Entonces yo creo que antes de aprobar solo la idea de legislar, debiéramos tener claro cómo ha sido el comportamiento de estos recursos, del efecto espejo de estos recursos en nuestras regiones, para saber si seguimos aprobando recursos que van al Transantiago por una parte, pero que tienen un efecto espejo en las regiones, si sostenidamente se nos señala de que los recursos del efecto espejo no están llegando en monto ni oportunamente a las regiones. ¿Cuánta plata, cuántos recursos están emposados en el Ministerio de Transporte del efecto espejo de estas leyes sin que se pongan a disposición de las regiones? Sería muy útil saberlo y saberlo no cuando discutamos la idea, no cuando discutamos en particular, sino ahora que estamos llamados a votar la idea de legislar, porque finalmente uno de los aspectos centrales de este proyecto es efectivamente hacer un mayor aporte, tanto al Transantiago como el efecto espejo en regiones. Y si no tenemos esos datos, si no sabemos de dónde van a salir los recursos, si no sabemos cuántos son los recursos emposados para las regiones, la verdad es que es muy difícil que nos pronunciemos porque no tenemos toda la información. Y yo quisiera preguntarle directamente al señor ministro, ¿cuál es el artículo que señala, cuál es el artículo de la ley, de este proyecto de ley que señala de cómo se van a financiar? Particularmente los recursos de este año, no le puedo pedir que me indique para los próximos años porque uno entiende que lo van a incorporar a las respectivas leyes de presupuesto, pero este año en que se estarían aprobando 120.000 millones de pesos adicionales, ¿dónde está el artículo que señala que van a salir del Tesoro Público? ¿Y dónde están los datos
respecto de los recursos emposados que debió haberse entregado a las regiones y que a la fecha no se le ha entregado. Y que no estoy solo hablando, Presidenta, de recursos 2015. Yo tengo entendido que incluso hay recursos del año 2014 y probablemente de años anteriores que no se han entregado a las regiones. Yo sé que este es un proyecto súper difícil de resolver. Porque claro, aquí la amenaza es que si no entregamos estos recursos, la consecuencia directa es un aumento de las tarifas. Y el aumento de las tarifas, por supuesto que significa más descontento ciudadano. Sin embargo, señora Presidenta, para aprobar estos recursos es indispensable que tengamos toda la información, pero por sobre todas las cosas que conozcamos un programa detallado de cómo se va a mejorar el servicio de transporte público en Santiago. Porque nosotros, estas ideas de que se va a mejorar, lo venimos escuchando cada vez que se viene a pedir más plata al Congreso. Siempre los compromisos son los mismos y estos compromisos no se cumplen. Siempre se dice que se va a disminuir la evasión. Yo he visto en la prensa estos días de que estamos en un porcentaje récord de evasión, superior al 25%. ¿En qué quedan las promesas anteriores? Todo el tiempo se nos dice de que ahora sí se van a hacer las obras de infraestructura necesarias para garantizar que la gente pague y para garantizar también que se va a mejorar el sistema de transporte público. Nunca ocurre. Nunca ocurre. Y por lo tanto esto se transforma, se quiera o no, pero se transforma en definitiva solo en un pedir dinero. Solo en pedir al Congreso que autorice mayores recursos para financiar un sistema de transporte público del que sus usuarios están profundamente descontentos. Entonces, lo han dicho otras señoras y señores senadores, no podemos seguir extendiendo cheques en blanco. Si no hay un compromiso concreto, conocido por todos nosotros, y ya antes de que votemos la idea de legislar, respecto de cuáles van a ser los mejoramientos, cómo se va a mejorar el sistema de transporte público, es imposible votar a favor. Son cuantiosos recursos públicos, no estamos hablando de un proyecto cualquiera. El ministro de Hacienda le ha dicho al país reiteradamente que vamos a enfrentar este año y por los próximos años una situación de enorme restricción fiscal. Se ha dicho de que hay que priorizar los recursos del Estado. Se ha dicho que esa prioridad tiene que estar en educación, en salud, en mayor seguridad para la población. Y aquí vamos a aprobar un proyecto que por 3 años otorga adicionalmente 120.000 millones cada año y a partir del año 2018, 260.000 millones de pesos adicionales hasta el año 2022. Los recursos son muy cuantiosos, es mucho dinero en un marco de restricción fiscal. Aquí, además, lo estamos haciendo con cargo a los ingresos que va a tener que administrar un nuevo gobierno a partir de marzo del 2018. Los dejamos a ellos sin ninguna posibilidad de maniobra, sin ninguna posibilidad de poder ofrecerle al país alternativas de solución que tengan que ser financiados con recursos fiscales, porque todos los recursos fiscales van a quedar comprometidos. Y a mí, francamente, eso no me parece responsable. No me parece que sigamos hipotecando los recursos fiscales que son escasos, más aún en un periodo de restricción de recursos, fruto, entre otras cosas, de un menor crecimiento económico. Yo espero, señora Presidenta, la respuesta la respuesta a las preguntas que le he formulado al señor ministro. Muchas gracias.